Hola, chicos. ¿Cómo están? Aquí disfrutando de la noche. Y Neslihan con una sonrisa radiante haciendo gestos de cariño hacia Burak, y también hacia los paparazzi. Se notaba a leguas que no estaban enfadados, que no estaban molestos, sino que en lugar de eso, entendían que esa situación, al final, forma parte de ser una figura pública. Entendieron el juego y decidieron jugar con él. La reacción fue tan natural, tan espontánea, tan llena de buen rollo, que se ganó el cariño y la admiración de todos. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de elogios hacia la pareja, y de mensajes que celebraban su actitud. Muchos comentaron lo admirable que es que a pesar de la presión mediática, supieran mantener la calma, la elegancia y la naturalidad. No intentaron esconderse, no intentaron evadir las cámaras, sino que, de alguna manera, se unieron al juego. Y vaya que lo hicieron bien. Demostraron que la fama no les había cambiado, que seguían siendo los mismos Burak y Neslihan que todos admiramos. Este es el tipo de actitud que les hace aún más queridos. Demuestran que detrás de la fama y los reflectores, son personas normales, que saben disfrutar de los pequeños momentos, que saben reírse de sí mismos, que no se toman la vida demasiado en serio, y que ante todo valoran su relación y su felicidad. Demuestran que a pesar de las presiones, saben mantener los pies en la tierra y priorizar su relación, su amor y su privacidad, sin dejar de ser amables y respetuosos con los demás. Y es que, amigos, es admirable ver a una pareja que a pesar de la presión mediática, se mantiene unida, que se apoya, que se protege y que sabe disfrutar de la vida. Una pareja que en lugar de pelear contra la situación, deciden abrazarla con una sonrisa. Ahora déjenme contarles un poquito más sobre esta cita porque, obviamente, los detalles son importantes. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el lugar exacto, la cena tuvo lugar en un restaurante elegante y concurrido, en una zona exclusiva de Estambul. Era evidente que habían elegido un lugar especial, un lugar que reflejaba su buen gusto y su deseo de disfrutar de una noche inolvidable. Las imágenes que se filtraron muestran una atmósfera íntima, donde se les vio muy cómplices, hablando, riendo, mirándose con cariño y sobre todo, demostrando el gran amor que se tienen. La elección del lugar, la ropa que llevaban, los pequeños detalles, todo indicaba que era una cita especial, un momento para celebrar su amor, para fortalecer sus lazos y para crear recuerdos inolvidables. Después de la interrupción de los paparazzi, como les dije, siguieron con la cita sin inmutarse. Continuaron disfrutando de la velada, y las imágenes que se filtraron de ese momento muestran lo bien que se lo estaban pasando. Un verdadero ejemplo de cómo mantener la calma, la compostura, el buen humor y la elegancia ante una situación inesperada, ante la invasión de su privacidad. Este tipo de reacciones, como la de Burak y Neslihan, son las que hacen que las celebridades sean más cercanas a nosotros, al público en general. Nos recuerdan que a pesar de la fama y la fortuna, siguen siendo seres humanos, con sentimientos, con miedos, con alegrías, y que al final, lo más importante es el amor y la felicidad. Ahora pensemos un poco en la prensa rosa, en los paparazzi y en el papel que juegan en la vida de las celebridades. Los paparazzi tienen una tarea complicada. Por un lado, deben capturar imágenes exclusivas, que interesen al público, que vendan revistas y sitios web. Por otro lado, deben respetar la privacidad de las celebridades. Es una línea muy delgada, una línea que a veces se cruza. Y en este caso parece que los paparazzi respetaron a la pareja, ya que no hubo imágenes comprometedoras ni que violaran su intimidad de manera grosera. Simplemente capturaron un momento, una reacción, un instante. Es importante recordar que las celebridades son personas, y tienen derecho a su privacidad. Pero al mismo tiempo, al aceptar la fama, al aceptar la vida pública, también aceptan que su imagen, su vida, de alguna manera, se conviertan en un tema de interés público. Y eso implica, en muchos casos, la presencia de los paparazzi. Y volviendo a la pareja, la forma en que manejaron la situación es digna de admiración. Demostraron madurez, buen humor, elegancia y sobre todo, mucho amor el uno por el otro. Demostraron que su relación es fuerte y sólida, que saben afrontar los desafíos juntos. Es una lección de vida, en cierta medida. Nos enseñan que ante las adversidades la mejor actitud es la calma, la sonrisa, el buen humor, la aceptación y por supuesto el amor. La actitud de Burak y Neslihan es un reflejo de su personalidad, de su forma de ser, de su filosofía de vida.
Son personas que saben disfrutar del presente, que no se dejan amedrentar por las críticas o la presión mediática, y que saben valorar lo que realmente importa: el amor, la familia, la felicidad y la tranquilidad. Y oh sorpresa, como era de esperarse, después de la publicación de estas fotos y vídeos, las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, mensajes de cariño y admiración para la pareja. La gente alabó su actitud, su naturalidad, su complicidad. La reacción fue masiva y demostró el gran cariño, el gran respeto y la gran admiración que el público siente por Burak y Neslihan. Los fans, las seguidoras, el público en general, celebraron su buen humor, su elegancia, su actitud ante la situación. Muchos comentaron lo bien que se veía la pareja, lo enamorados que se veían, y lo mucho que admiraban la forma en que manejaban la fama y la atención mediática. En resumen, lo que hemos visto hoy es un pequeño episodio de la vida de Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul que nos muestra su lado más humano, más encantador y más cercano. Una reacción espontánea y divertida ante la presencia de los paparazzi, que nos recuerda que a pesar de la fama, la fortuna y los reflectores, la felicidad está en los pequeños detalles, en el amor, en la complicidad y en la capacidad de reírse de uno mismo. Una verdadera lección de vida. Y como cereza del pastel, este episodio nos demuestra que en un mundo donde la privacidad es un bien preciado, la naturalidad y la espontaneidad son las mejores armas para afrontar la atención mediática. Que a veces la mejor manera de lidiar con la presión es aceptarla con una sonrisa y, ¿por qué no?, convertirla en un momento divertido. Así que, para resumir los puntos principales, Burak y Neslihan fueron captados por los paparazzi en una cita romántica. En lugar de enfadarse, reaccionaron con humor y posaron para las cámaras. Su actitud fue muy aplaudida en redes sociales y demostró su naturalidad, su complicidad como pareja y su capacidad de lidiar con la fama con elegancia. Y sobre todo, demostraron que su amor es auténtico y que saben disfrutar de la vida juntos. Y eso, amigos, es lo que los hace tan especiales, tan queridos y tan admirados. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito, esta anécdota sobre Burak y Neslihan, y que se hayan divertido tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan, ¿qué les pareció la reacción de la pareja? ¿Les gusta esta pareja? ¿Creen que supieron manejar la situación de la mejor manera? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios. Los leeré con mucho gusto. Me encanta interactuar con ustedes, saber qué piensan y compartir sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor manera de estar al tanto de las últimas noticias de la farándula, de los chismes de celebridades, de los análisis de series y todo el contenido que les ofrezco. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es más sabrosa con un poco de chisme.